La mañana del primer día en el nuevo trabajo, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la oficina, iluminando los espacios abiertos y modernos. El murmullo de la actividad me rodeaba mientras intentaba adaptarme a esta nueva dinámica. Era un reto, pero también una oportunidad. Había dejado atrás años de rutina en casa, donde el silencio se había vuelto ensordecedor. Con cada paso que daba hacia mi escritorio, el eco de mis pensamientos resonaba en mi mente: podría encontrar un propósito aquí. Mi esposo se había convertido en un extraño. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, y las miradas que antes compartíamos estaban llenas de distancia. La conexión emocional que una vez fue fuerte se había desvanecido con el tiempo, dejando un vacío difícil de ignorar. Mientras organizaba mis cosas, recordé las noches en las que nos sentábamos juntos compartiendo risas y sueños. Ahora, solo quedaban ecos de lo que alguna vez fuimos. Mientras me acomodaba en mi nuevo entorno, noté que otros colegas intercambiaban sonrisas y comentarios animados. Me sentí fuera de lugar, como si estuviera observando desde una ventana empañada por la nostalgia. De repente un gesto inesperado rompió mi concentración, una nota sobre mi escritorio. Era una bienvenida del nuevo jefe, escrita con una caligrafía cuidada y cálida. Las palabras parecían brillar con un significado especial que me hizo sentir valorada en medio del caos. «Espero que encuentres este lugar tan emocionante como yo», decía la nota. Un cosquilleo recorrió mi cuerpo al leerla, era como si alguien hubiera encendido una chispa dentro de mí. En ese instante comprendí lo mucho que anhelaba ser vista y apreciada. A medida que pasaban los días, su presencia comenzó a ser más notoria. Su voz resonaba en las reuniones y su risa era contagiosa, el ambiente parecía vibrar a su alrededor. Un día, mientras discutíamos un proyecto en su oficina, hizo un comentario sobre mi experiencia profesional. «Con tu trayectoria, estoy seguro de que aportarás mucho aquí», dijo con sinceridad. Ese simple reconocimiento despertó algo dentro de mí, admiración mezclada con una inquietante atracción. Nunca había pensado en el más allá del rol profesional hasta ese momento, sin embargo, sus palabras resonaban con fuerza en mi corazón solitario. Era un contraste tan marcado respecto a la indiferencia que experimentaba en casa. Mis pensamientos divagaban entre el trabajo y los recuerdos del hogar mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Las largas horas pasadas frente a la computadora se volvían cada vez más pesadas cuando regresaba a casa. El silencio me esperaba como un viejo amigo incómodo. Una tarde después del trabajo decidí ir a un bar cercano para relajarme antes de regresar a casa. El bullicio y las risas llenaban el aire mientras disfrutaba de unas tapas y una copa de vino tinto local. Era un pequeño respiro entre la rutina diaria y mis pensamientos oscuros sobre lo que estaba sucediendo en mi vida personal. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: «¿Te gustaría discutir algunas ideas para el proyecto? Me encantaría tu opinión». La invitación provenía del jefe y mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad de pasar más tiempo juntos fuera del entorno laboral. La incertidumbre crecía dentro de mí. ¿Qué significaría esto? La línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse lentamente mientras me enfrentaba al dilema entre buscar atención o aferrarme a lo poco que quedaba de mi matrimonio. El camino por delante parecía lleno de decisiones difíciles e incómodas, sabía que no podría evitarlo por mucho tiempo más. Las horas en la oficina se alargaban, y cada minuto se convertía en un susurro que me alejaba del hogar. La rutina diaria se tornaba pesada y monótona, marcada por la falta de atención de mi esposo. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando cómo la vida en Sevilla continuaba sin mí. Las risas de los niños jugando en la plaza cercana resonaban en mis pensamientos, recordándome lo que había perdido. El nuevo jefe parecía notar mi inquietud. Su mirada intensa y comprensiva me hacía sentir vista de una manera que no experimentaba desde hacía años. Un día, mientras revisábamos documentos juntos, me pidió ayuda en un proyecto personal que le apasionaba. «Quiero tu opinión», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Esa simple frase creó un ambiente íntimo entre nosotros, donde las palabras se sentían cargadas de significado. Durante esos momentos compartidos, el vacío emocional se transformaba en algo más tangible.
La cercanía física era innegable, el roce de nuestras manos al pasar hojas o el intercambio de miradas cómplices encendían una chispa que no sabía cómo manejar. La culpa me acechaba como una sombra, pero también había un deseo latente que crecía con cada interacción. Una noche organizamos una cena para discutir el proyecto con algunos colegas. El restaurante estaba decorado con luces tenues y aromas deliciosos que llenaban el aire. Los comentarios sobre trabajo fluían entre risas y copas de vino. En medio del bullicio, él se inclinó hacia mí y susurró: «Eres una gran aportación al equipo». En ese instante el mundo a nuestro alrededor desapareció. Nos besamos. El contacto fue eléctrico, un momento robado entre las risas y las conversaciones ajenas. La realidad regresó rápidamente como un golpe helado, dejándome aturdida y confundida. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie había visto lo que acababa de suceder. Las risas continuaron a nuestro alrededor, pero yo estaba atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa y otro donde despertaban mis deseos más profundos. Después de esa noche todo cambió sutilmente en la oficina. Las interacciones cotidianas se llenaron de insinuaciones y miradas furtivas. La tensión entre nosotros crecía como una ola imparable mientras intentábamos mantener las apariencias ante nuestros compañeros. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que significaría dar un paso más allá. Las largas horas pasadas juntos hicieron que mi corazón palpitara con fuerza cada vez que él entraba a la oficina. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos, pero el vacío emocional en casa seguía presente como un eco constante en mi mente. Un día decidí buscar refugio en uno de mis parques favoritos de Sevilla después del trabajo. Necesitaba claridad sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas doradas por el otoño, reflexioné sobre mi vida y las decisiones que debía tomar. La vida familiar seguía su curso sin cambios evidentes, las cenas eran silenciosas y las conversaciones superficiales. Mi esposo parecía ajeno a mi lucha interna mientras yo lidiaba con la creciente atracción hacia él y el miedo a perder lo poco que quedaba de nuestra relación. Las horas pasadas juntos se sentían como un sueño del cual no quería despertar, sin embargo, sabía que debía enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Las semanas siguieron su curso, y la tensión entre mi vida personal y profesional se volvió palpable. Cada vez que entraba a la oficina, el corazón se me aceleraba al ver a mi jefe. Su sonrisa, su forma de mirar, todo en él me hacía sentir viva. Sin embargo, la culpa se instalaba en mi pecho como un peso insoportable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? Una tarde, mientras revisábamos unos documentos en su oficina, él mencionó que había tenido problemas con su pareja. Su voz sonaba cansada y vulnerable. A veces siento que estoy solo en esto, confesó. Esa revelación hizo que mi corazón se encogiera. A pesar de mis propios dilemas, el saber que él también sufría me conectó aún más a él. Mientras hablábamos, el ambiente se tornó denso. La distancia entre nosotros desapareció y, en un momento de vulnerabilidad compartida, nuestros labios se encontraron. Fue un instante fugaz pero intenso, una mezcla de deseo reprimido y desesperación por ser vistos y comprendidos. Después de ese beso, ambos retrocedimos como si hubiéramos tocado fuego. La culpa me seguía acechando después de ese encuentro. Cada vez que volvía a casa, me sentía más distante de mi esposo. Las conversaciones eran aún más frías y superficiales, él no parecía notar el cambio en mí. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y el otro anclado en la rutina diaria. En una reunión posterior, él me buscó con la mirada más a menudo de lo habitual. Era como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. Sin embargo, cada mirada compartida venía acompañada de un miedo creciente a ser descubiertos. El fin de semana siguiente decidí salir a caminar por el parque emblemático donde solía encontrar consuelo. Las flores comenzaban a florecer con la llegada de la primavera sevillana, pero yo solo veía sombras. Me senté en un banco y observé a las parejas pasar, algunas reían, otras discutían suavemente sobre trivialidades. Sentí una punzada de nostalgia por lo que alguna vez había tenido. La vida transcurría sin cambios para mi esposo,
él seguía inmerso en su trabajo sin darse cuenta del abismo que crecía entre nosotros. Había días en los que deseaba gritarle que necesitaba más atención, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Una tarde al salir del trabajo recibí un mensaje inesperado de él pidiéndome ayuda para preparar una presentación importante para una reunión con clientes clave. Aunque sabía que era solo trabajo, no podía evitar sentirme emocionada ante la perspectiva de pasar tiempo juntos nuevamente. Cuando llegué a su oficina esa noche para trabajar juntos, la atmósfera era diferente, había algo electrizante en el aire. Mientras revisábamos las diapositivas y discutíamos ideas creativas para impresionar a los clientes, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue un simple roce, pero encendió una chispa entre nosotros. A medida que avanzábamos en nuestra tarea, el ambiente se tornó cada vez más íntimo, las risas fueron reemplazadas por miradas cargadas de significado oculto. La presión del mundo exterior desapareció momentáneamente mientras nos sumergíamos el uno en el otro. Sin embargo, esa noche también trajo consigo un recordatorio inquietante: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más mientras mis sentimientos por él crecían desmesuradamente y mis responsabilidades familiares pesaban cada vez más sobre mis hombros. El día siguiente a nuestra noche juntos, la tensión en la oficina era palpable. La rutina diaria se sentía más pesada, como si cada mirada y cada gesto estuvieran cargados de un significado oculto. Me esforzaba por concentrarme en las tareas, pero mis pensamientos regresaban una y otra vez a esos momentos robados. La risa de mis compañeros resonaba a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión. Mi esposo había comenzado a notar mi distracción. Durante la cena, hizo un comentario que encendió una chispa de preocupación en mí. «Te veo distante últimamente, ¿hay algo que te preocupe?» Su voz sonó sincera, pero también había un tono de reproche que no podía ignorar. Intenté sonreír y restarle importancia, pero las palabras se me atascaban en la garganta. «Solo estoy ocupada con el trabajo», respondí, tratando de sonar convincente. Pero dentro de mí, una batalla se libraba entre el deseo y la culpa. Las horas en la oficina se alargaban y el tiempo con mi familia se volvía escaso. Cada vez que miraba a mi esposo, recordaba lo que había perdido, la conexión emocional que alguna vez compartimos. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, el jefe entró con una sonrisa que iluminó el ambiente gris de la oficina. «¿Tienes un momento para hablar?» Su tono era amigable, pero había algo más profundo detrás de su mirada. Asentí y lo seguí hasta su oficina. «Quería agradecerte por tu ayuda en el proyecto», dijo mientras cerraba la puerta tras nosotros. «No todos tienen tu dedicación». Sus palabras me hicieron sentir valorada y deseada al mismo tiempo. La conversación fluyó con facilidad, compartimos risas sobre anécdotas laborales y nos adentramos en temas más personales. Sin embargo, al salir de su oficina, la sensación de culpa regresó como un eco persistente. Cada encuentro con él se sentía como un paso más hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. Mi mente estaba dividida entre lo que quería y lo que debía hacer. Esa noche decidí salir a caminar por las calles de Sevilla para despejarme. La brisa fresca me acariciaba el rostro mientras pasaba junto a los bares llenos de vida y risas. El aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire, recordándome momentos felices con mi familia. De repente vi a mi esposo cruzando la calle hacia mí con una expresión preocupada. «Te estaba buscando», dijo al acercarse. «Quería hablar contigo». Su voz era firme pero llena de preocupación genuina. «¿Sobre qué?», pregunté sintiendo cómo se apretaban mis entrañas ante su mirada inquisitiva. «No sé cómo decirlo. Pero creo que algo no está bien entre nosotros», confesó mientras buscaba mis ojos con intensidad. El miedo se apoderó de mí, sabía que tenía que ser honesta sin revelar demasiado sobre mi relación secreta. Antes de poder responderle adecuadamente sonó mi teléfono. Era un mensaje del jefe pidiendo vernos al día siguiente para discutir algunos detalles del proyecto. La presión aumentaba, estaba atrapada entre dos mundos opuestos y temía lo que pudiera suceder si no tomaba una decisión pronto. Mientras caminábamos juntos hacia casa,
sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente bajo su carga inminente. El día siguiente la incertidumbre me envolvía como una niebla densa. La conversación con mi viejo amigo resonaba en mi mente, sus palabras haciéndose eco de mis dudas. La vida es demasiado corta para vivirla a medias, había dicho. A veces el peso de la rutina parecía aplastante y las risas compartidas en el bar local ya no llenaban el vacío que sentía en casa. Cuando llegué a la oficina, el ambiente era diferente. Las miradas de mis compañeros parecían más inquisitivas, como si supieran que algo estaba cambiando en mí. El jefe me recibió con una sonrisa cálida, pero había un aire de preocupación en su rostro. Necesitamos hablar sobre el proyecto, dijo mientras me guiaba hacia su oficina. El momento de la verdad se acercaba. En su despacho, la tensión era palpable. He estado enfrentando algunos problemas financieros, confesó, su voz baja y grave. Esa revelación me tomó por sorpresa, nunca lo había visto vulnerable antes. Mi corazón se debatía entre la empatía y el miedo a que esto afectara nuestra relación secreta. ¿Cómo planeas manejarlo?, pregunté, tratando de mantener un tono profesional mientras mi mente corría en 1000 direcciones. Su mirada se encontró con la mía y sentí una chispa de conexión, pero también un abismo de incertidumbre. Mientras hablábamos sobre posibles soluciones, no podía evitar pensar en lo que mi amigo había mencionado, realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un momento fugaz. La realidad de mi matrimonio se hacía más presente, las noches solitarias y las conversaciones superficiales con mi esposo pesaban sobre mí como una losa. Al salir de su oficina, decidí dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba claridad y un respiro del bullicio del trabajo. Las flores comenzaban a florecer con la llegada de la primavera sevillana, pero yo me sentía atrapada en un invierno emocional. Las risas de los niños jugando resonaban a lo lejos, recordándome lo que había perdido. Sentada en un banco observé a una pareja que compartía un helado mientras se reían juntos. Un nudo se formó en mi garganta, deseaba esa conexión genuina que parecía tan lejana ahora. Recordé cómo solía sentirme al lado de mi esposo durante nuestros primeros años juntos. La rutina nos había consumido lentamente. De regreso a casa esa noche encontré a mi esposo esperando con una cena preparada. Espero que te guste, dijo con una sonrisa forzada mientras servía los platos. La mesa estaba adornada con velas parpadeantes que intentaban crear un ambiente romántico, sin embargo, todo se sentía artificial. Gracias, respondí sin entusiasmo mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para abrirme sobre mis sentimientos contradictorios. Pero el miedo al juicio y al rechazo me paralizaba. Mientras comíamos en silencio pensé en el jefe y sus problemas financieros. Eso podría complicar nuestra situación aún más si decidíamos avanzar juntos. La idea de perderlo todo por esta relación secreta comenzó a asustarme más que nunca. La noche avanzó y mis pensamientos divagaron entre dos caminos, uno lleno de promesas inciertas y otro marcado por la estabilidad familiar que tanto anhelaba recuperar. Finalmente, cuando el silencio se hizo insoportable, decidí romperlo. ¿Crees que podríamos hacer algo diferente este fin de semana? Mi voz sonó temblorosa mientras buscaba alguna chispa de conexión perdida entre nosotros. La respuesta llegó lentamente como si él también estuviera evaluando nuestras opciones antes de hablar. Podríamos ir a visitar a tus padres. Su propuesta resonó como un eco del pasado, era un intento noble pero distante para revivir algo que ya no existía entre nosotros. Mientras él hablaba sobre los planes familiares, una sensación inquietante se instaló en mi pecho. ¿Realmente podría seguir ignorando lo que sucedía dentro de mí? Mientras escuchaba a mi esposo hablar sobre la escapada familiar, un torbellino de emociones se apoderó de mí. La idea de pasar tiempo juntos, lejos de las rutinas diarias, parecía un intento sincero de reconectar. Sin embargo, la imagen de mi jefe y la relación secreta que habíamos construido se interponía entre nosotros como un muro invisible. La presión en el trabajo había aumentado significativamente. Las reuniones se alargaban y los proyectos se acumulaban en mi escritorio. Cada día el reloj marcaba las horas que pasaba lejos de casa y cada vez más cerca de él. La oferta del ascenso había llegado como un rayo en medio de esta tormenta. Era una oportunidad que podría cambiar todo, más responsabilidad,
más reconocimiento, pero también más distancia emocional con mi esposo. ¿Qué piensas sobre el ascenso?, me preguntó una colega durante una pausa en la oficina. Su tono era ligero, pero su mirada cargaba curiosidad. Es una gran oportunidad, respondí sin poder ocultar la mezcla de entusiasmo y temor que sentía. Ella sonrió y continuó hablando sobre sus propios sueños profesionales, pero mis pensamientos estaban atrapados entre dos mundos. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo revisando fotos antiguas en su teléfono. Miradas nostálgicas y sonrisas compartidas parecían reflejar lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. «Mira esta», dijo mientras me mostraba una imagen de nuestras vacaciones en la playa hace años. «¿Te gustaría repetir algo así?». Su pregunta resonó en el aire, llena de esperanza. «Sí, sería bonito», contesté con un nudo en la garganta. Sin embargo, el eco del deseo por mi jefe seguía presente. La tensión entre lo que debería ser y lo que realmente deseaba se hacía cada vez más palpable. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la oficina, decidí buscar refugio en el parque cercano antes de enfrentar otra jornada laboral intensa. El aroma a azahar flotaba en el aire, Sevilla estaba vibrante con vida y color. Me senté en un banco observando a las parejas pasear y a los niños jugar. Un remolino de pensamientos me invadió, ¿podría realmente dejar atrás lo que había comenzado con él? La decisión sobre el ascenso pesaba en mi mente como una losa. Si aceptaba la oferta, significaría más tiempo dedicado al trabajo y menos a mi hogar. Pero si no lo hacía, podría perder una oportunidad única para avanzar profesionalmente. Esa tarde recibí un mensaje inesperado del jefe: «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón dio un vuelco, las palabras estaban cargadas de significado implícito. ¿Sería sobre nuestro futuro? ¿O tal vez algo relacionado con los problemas financieros que había mencionado? La incertidumbre me envolvía. Mientras tanto, mi esposo seguía organizando nuestra escapada familiar con entusiasmo desbordante. Cada detalle parecía pensado para recuperar esa conexión perdida entre nosotros. Al mismo tiempo, mis pensamientos volaban hacia él. ¿Qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás? La noche anterior a nuestra salida familiar fue tensa. Ambos sabíamos que algo estaba fuera de lugar, pero no nos atrevíamos a nombrarlo. En medio del silencio incómodo, su mano buscó la mía mientras veíamos televisión. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. «Sí», respondí sin convicción. El dilema estaba claro. Debía elegir entre dos caminos opuestos que prometían diferentes futuros, pero también riesgos inminentes para todos los involucrados. La presión de decidir se volvía cada vez más abrumadora. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, las luces del atardecer reflejaban mis pensamientos confusos. La feria de abril se acercaba, y con ella, el bullicio y la alegría que contrastaban con mi estado interno. La idea de perder lo que había construido durante años me atormentaba. Escuché rumores sobre el jefe que me hicieron dudar de sus intenciones. Un compañero mencionó en el bar que había visto al jefe en una reunión con un inversor, y la conversación se tornó en murmullos sobre problemas financieros que podrían afectar a toda la oficina. Esa información me inquietó. ¿Qué pasaría si su situación empeoraba? ¿Podría ser que todo lo que habíamos construido, aunque en secreto, estuviera destinado a desmoronarse? En medio de mis pensamientos, recibí una llamada inesperada sobre una oferta de trabajo en otra ciudad. Era una oportunidad que no podía ignorar, pero también significaba dejar atrás no solo mi relación con el jefe, sino también a mi esposo y todo lo conocido. La idea de mudarme era aterradora, sin embargo, también representaba una posibilidad de comenzar de nuevo. Mientras reflexionaba en un parque emblemático, observé a familias disfrutando del día. Niños corriendo y riendo me recordaron lo que había perdido, la conexión familiar que tanto anhelaba. Me pregunté si realmente estaba dispuesta a sacrificar eso por un amor incierto y prohibido. La presión aumentó cuando volví a la oficina. El ambiente era tenso, todos parecían conscientes de los rumores sobre el jefe y su situación financiera. Las miradas se cruzaban y los murmullos se intensificaban cada vez más. En una reunión, noté cómo él luchaba por mantener su postura firme mientras sus ojos reflejaban preocupaciones ocultas.
Una tarde, mientras revisábamos documentos en su oficina, el silencio se volvió pesado. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con voz grave, rompiendo la tensión del momento. No pude responder inmediatamente, mis pensamientos estaban atrapados entre dos mundos. Estoy considerando otras opciones, logré decir al fin, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la incertidumbre. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. Esa falta de respuesta me dejó aún más inquieta. ¿Era posible que él también estuviera sintiendo el peso de nuestra situación? Las horas pasaron lentas mientras ambos evitábamos hablar sobre lo inevitable. Al salir esa noche del trabajo, las luces del bar local brillaban como un faro en medio de mi confusión emocional. Mis colegas reían y compartían tapas como si nada estuviera en juego para ellos. Pero para mí, todo estaba colapsando. Decidí irme a casa para enfrentar a mi esposo y hablar sobre nuestra relación antes de tomar cualquier decisión final sobre el trabajo en otra ciudad o mi futuro con él. Pero al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta y escuché voces provenientes del salón. El corazón se me detuvo al reconocer una voz familiar, era un amigo cercano hablando con mi esposo sobre algo serio. Las palabras cambio y decisión resonaban en mis oídos mientras me acercaba lentamente para escuchar más. No sabía qué esperar ni cómo reaccionar ante esa revelación inesperada que podría cambiarlo todo nuevamente. Mi vida estaba a punto de dar un giro drástico, pero no tenía idea de las consecuencias que esto traería para todos nosotros. El dilema se volvía más complejo cada día, el tiempo se agotaba y las decisiones debían tomarse pronto antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. El aire en la oficina se sentía diferente, como si cada rincón estuviera cargado de tensión. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar un momento de calma en medio del caos que había creado mi vida. La decisión que debía tomar pesaba en mi pecho como una losa. Había llegado el momento de enfrentar mis sentimientos y las consecuencias de mis acciones. Mi jefe se acercó a mí con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo, su voz era un eco de lo que había estado evitando. En su mirada había una mezcla de preocupación y algo más profundo que no podía identificar. La conexión que habíamos compartido parecía estar en juego, pero también lo estaba mi vida familiar. ¿Sobre qué?, pregunté, intentando mantener la compostura. La sala estaba llena de murmullos y risas lejanas, pero yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. Sobre nosotros, respondió con sinceridad. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran un puente a un abismo del que no podría regresar. En ese instante comprendí que el amor no era suficiente sin confianza y respeto. Mi matrimonio, aunque desgastado, aún tenía su peso y su historia. Mientras hablábamos recordé las noches en las que había buscado consuelo en sus brazos, esas escapadas fugaces que me habían hecho sentir viva nuevamente. Pero esa vivacidad venía acompañada de sombras que ahora amenazaban con devorar todo lo que había construido. Necesito saber qué quieres, insistió él, rompiendo el silencio tenso. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, pero yo estaba perdida entre lo que deseaba y lo que sabía que debía hacer. La imagen de mi esposo apareció en mi mente, su risa al llegar a casa después del trabajo, sus intentos por reconectar conmigo a través de pequeñas sorpresas y gestos cariñosos. ¿Era posible dejar todo eso atrás por una ilusión? No puedo seguir así, respondí finalmente sintiendo como si una parte de mí se rompiera al pronunciar esas palabras. Debo terminar esto. La decisión resonó en la habitación como un trueno silencioso. El rostro de mi jefe se tornó sombrío, entendía la gravedad del momento. ¿Estás segura?, preguntó con un tono casi desesperado. Sí, afirmé con firmeza aunque el miedo me invadía por dentro. Al salir de la oficina, respiré profundamente mientras el sol se ocultaba tras los edificios sevillanos. El aire fresco me golpeó el rostro y me hizo sentir más viva que nunca, sin embargo, sabía que las consecuencias estaban a la vuelta de la esquina. A medida que caminaba hacia casa, cada paso parecía más pesado que el anterior. La decisión estaba tomada, pero no podía evitar preguntarme cómo reaccionaría mi esposo al enterarse de todo esto. Al llegar a casa, vi su figura sentada en el sofá, absorto en sus pensamientos. Me miró con una sonrisa esperanzadora,
Esa sonrisa me partió el corazón aún más. Hola, dijo suavemente. Hola, respondí con un nudo en la garganta. En ese momento comprendí que las decisiones tienen un precio y debía estar lista para pagarlo. Sin embargo, el futuro parecía incierto y aterrador, lo único claro era que nada volvería a ser igual después de esta noche.